tema lo hemos titulado Las primicias. Vamos a utilizar varios textos bíblicos. Vamos a empezar leyendo Levítico 23, 9 al 11. Levítico 23, 9 al 11. Siempre utilizo la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado a la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. Dice el 11: el sacerdote la mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Bueno, el texto es claro, ¿cierto? La mecerá ante el Señor para que le sea aceptada a la mañana siguiente del sábado. El versículo 11 es clave para lo que queremos compartir en esta mañana. Leamos el versículo 15 y 16 de Levítico 23. Dice: a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. 7 semanas completas. Pues podemos decir que 7 por 7, 49, ¿cierto? 7 por 7, 49. Pero aquí mismo da la respuesta. 16. En otras palabras, contarán 50 días. Contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente del séptimo sábado. Séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Bueno, precisamente ese es el título del próximo tema. ¿Qué es el grano nuevo? Entonces, 7 sábados. 7 por 7, 49. Y dice aquí después del séptimo sábado, o sea, domingo. Quiere decir que el día 50 era domingo, según lo que está diciendo el texto 16. Voy a compartir con ustedes el comentario bíblico adventista que hace una aclaración respecto a estos dos textos. La presentación de las primicias era parte de la celebración de los días de panes sin levadura. La presentación tenía lugar el día siguiente, el día de reposo. El día 16 del mes de Abib, según Levítico 23:11, que acabamos de leer, este día no era ni santa convocación ni día de reposo. Aclarando, no era día de reposo. Sin embargo, en ese día se realizaba una obra importante. El día 14 de Abib se marcaba cierta porción de un campo de cebada para ser cortada en preparación de la presentación del día 16. Entonces, organicemos la idea. 14, 15 y 16. Quiere decir que el 14 era viernes, 15 sábado y 16 domingo. Entonces esta gavilla se presentaba el 16, que era domingo, según el comentario y según la Biblia. 3 hombres escogidos cortaban la cebada en presencia de testigos, luego de haberla atado previamente en gavillas. Bueno, nosotros que venimos del campo y yo crecí en ese mundo, todavía por ahí hace unos 2 años una hermana hizo una siembra de arroz y se le estaba perdiendo y no había quien se lo cortara, y nosotros fuimos a cortar el arroz artesanalmente.
Yo pensé que no me acordaba y todavía di la pata. Así que empezamos a cortar con un cuchillo pequeño. Entonces uno agarra los gajitos de arroz y lo va echando, lo coloca en la mano izquierda. Y cuando ya la mano está llena, eso es una gavilla. Entonces uno la coloca en el piso y nuevamente sigue hasta cortar 5 manos. Entonces después se unen y se forma lo que dice uno, un puño de arroz. Entonces una gavilla es una mano. Y acá pues el campesino con 5 forman un mazo o un puño. Entonces dice aquí, luego se juntaban, ahí están, se juntaban las gavillas en una grande y se las presentaban al Señor como gavilla o primicia de los primeros frutos. Mientras no se realizaba esta ceremonia, Israel no podía usar para su consumo el fruto de los campos. Esta ceremonia señalaba a Cristo, las primicias. Voy a repetir, esta ceremonia señalaba a Cristo, las primicias. Durante la celebración de la Pascua, mis hermanos, no debía consumirse ninguna levadura, ni se le debía encontrar en las casas del pueblo. El día del Pentecostés, o sea, el día 50, se presentaban 2 panes cocidos con levadura. Vean, dice el versículo 17 de Levíticos 23. La gavilla mecida representaba a Cristo, las primicias, según el versículo 14 de Levíticos 23. Él no tuvo pecado. Pentecostés simbolizaba el derramamiento del Espíritu Santo. Así como los panes eran ofrecidos el día 50 después de la gavilla mecida, tengan en cuenta eso. Así también transcurrieron 50 días entre la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entre la gavilla y el derramamiento del Espíritu Santo pasaron 50 días. Entonces Cristo pasó en la tierra 40 días de esos 50. Eso está en Hechos 1:3, ahí lo encontramos. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? Instruyendo y ayudando a sus discípulos. Luego ascendió y durante 10 días los 11 discípulos y todo ese grupo de amigos y hermanos que estaban allá en el Monte de los Olivos, que dice Hechos 15:6, que eran como 500. Ellos regresaron a Jerusalén cumpliendo el mandato de Jesús, que subieran y esperaran la promesa. Dice que continuaron en oración y súplicas hasta que llegó el día del Pentecostés. Ese día recibieron la plenitud del Espíritu. Entonces escuchen esto. En Pentecostés, la labor de los discípulos se sumó a la de Cristo. Entonces, Calvario empieza la labor de Jesús hasta el Pentecostés. Y el Pentecostés es donde ellos continúan el proceso. Por eso dijimos la vez pasada que en sí, sin Calvario no hay Pentecostés. Y sin Pentecostés la obra no había sido completa, la que hizo Jesús en el Calvario. Entonces esa obra que empezó Jesús la continúan los discípulos, pero ya ahora bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. El resultado fue glorioso para el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, así como la gavilla mecida era presentada al comienzo de la cosecha, antes de que se pudiera usar cualquier parte de ella,
Así el Pentecostés marcaba el fin de la temporada de cosecha, ya después de 50 días. En esta fiesta se reconocía con júbilo que Israel dependía solamente de Dios, el dador de toda buena dádiva. En esta ocasión no se presentaba una gavilla, sino 2 panes para ofrenda mecida, de flor de harina cocido con levadura, juntamente con 7 corderos, un becerro y 2 carneros, según Levíticos 23, 17 y 18. Levíticos 23, 17 y 18. Estos 10 días fueron importantes para la iglesia en la tierra, mis hermanos. Esos 10 días de oración de los discípulos. También fueron importantes en el cielo, cuando Cristo subió a lo alto. Llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, según Efesios 4:8. Efesios 4:8. Impresionante cómo Dios empieza el proceso con sus discípulos. Entonces, aquí ya empieza el mensaje de esta mañana, leyendo Mateo 27, 52 y 53, hermano. Escriban esos 2 versículos. Mateo 27, 52 y 53. Aquellos cuyos sepulcros fueron abiertos en el momento cuando Cristo murió, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, ascendieron al cielo y fueron entonces presentados ante el Padre como una especie de primicia de la resurrección. Este grupo de personas, hermanos, resucitan el domingo con Cristo. Y este grupo de personas, bueno, yo hasta ahora no he encontrado ni sé quiénes fueron, quiénes formaban parte de ese grupo. Como dice el hermano, esa tropa. No se sabe, mi hermano. Pero lo que sí dice la Biblia es que ellos resucitaron el domingo. Primero Jesús y después ellos. Entonces, si Jesús duró 40 días en la tierra, mi hermano, esa tropa duró también en la tierra 40 días. Pero lo que quiero aclarar es, ¿quién era la primicia realmente? ¿Era Jesús o era ellos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Era Cristo o eran ellos? Bueno, hermanos, escriba este texto, Juan 27, 17. Perdón, Juan 20, 17. Juan 20, 17. Esta es nueva versión internacional. Dice esta versión: suéltame, porque todavía no he ido a vuestro Padre. Ve más bien a mis hermanos y dile: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. El Dios de Jesús es el mismo Dios de nosotros, mi hermano. Y entonces viene aquí la aclaración. La objeción no indica que hubiera sido pecaminoso o malo tocar el cuerpo resucitado. Más bien, apremiaba el tiempo. Jesús no quería detenerse para recibir el homenaje de María. Primero deseaba ascender a su Padre para recibir allí la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado después de su ascensión temporaria. Después que Jesús regresa, entonces permitió sin ninguna protesta que lo tocaran. Mateo 28, 9. Eso está diciendo, hermano, que Jesús, ese domingo que resucitó, antes que sus discípulos y en este caso María lo tocase, Jesús fue al cielo, ascendió al cielo. Hermano, dice el deseado de toda la gente, capítulo 82.
Jesús se negó a recibir el homenaje de lo suyo hasta tener la seguridad que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecadores, por los pecados de los hombres, había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. Amén. Amén. Y escuchen esto, mi hermano. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su propio Hijo. Amén. Tremendo. Amén. O sea, eso es lo que Jesús escucha en la presencia de Dios. Cuando Dios acepta el sacrificio perfecto por el pecado de la raza humana. Y Dios le promete que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su propio Hijo. Hermano, eso no es grande para nosotros. Lo que somos nosotros los humanos. Y que Cristo nos ama como si amara a su propio Hijo. Pero hay una condición: hombres arrepentidos y obedientes, mi hermano. Hay que aclarar eso, de que el amor de Cristo es tan grande para ti y para mí, que eso nos debe dar la seguridad de seguir avanzando a pesar de todo lo que se presenta en este mundo. Saber que tienes un Dios que te ama igual que ama a Jesús. Entonces, 1 Corintios 15:20 se ratifica aquí, 20 y 21, leamos el 21 también, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, la gavilla, este simbolismo, no apuntaba a la tropa que resucitó con Jesús. Ustedes saben que Cristo Jesús resucitó varias personas cuando estuvo en su ministerio. En este caso a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. Eso no fueron primicias, porque la gavilla apuntaba, según este texto, era directamente a Jesús. Y por eso Jesús va al cielo apenas resucita y se presenta ante el Padre como la primicia de su sacrificio, que fue el mismo. Qué bendición, hermano, de que ese simbolismo de la gavilla se cumple directamente en Jesús. Ellos recogían la gavilla, vamos a repetir, el viernes, guardaban el sábado y el domingo se la presentaban al sacerdote en el templo y la mecían delante de él. Esa gavilla representaba la resurrección de Jesús. Directamente, no era la tropa que resucitó con él, ni a los otros, porque eso no apuntaba allí. Dice el capítulo 81 del deseo de toda la gente, hermano. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Ahí lo confirma. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Comprobado. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Y en el próximo tema miremos cuál es esa mies. Así también Cristo, la primicia, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de los cielos. Capítulo 84 de este mismo libro. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Cristo Jesús. Amén. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos,
han de resucitar los que duermen en él. Amén. Amén, mi hermano. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Qué tremendo, qué hermoso, qué esperanza. Hermanos, creamos en esto, mi hermano. Qué tremendo. Entonces, queridos hermanos, y escuchen esto, capítulo 81 ahora del deseado nuevamente. Escuchen esto. Al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Amén. Bien, hermanos. ¿Iban a dar testimonio de la qué? De la verdad. Queridos hermanos, por favor, a veces nosotros, sí, hermanos, somos buenos para predicar, buenos para esto, para lo otro, somos celosos con la doctrina. Pero, hermanos, aquí dice que esa tropa que resucitó con Cristo habían sido colaboradores con Dios. Y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Hermanos, para poder tener parte en la primera resurrección, para levantarnos cuando Cristo venga, hay que ser colaboradores con Dios, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué está dando el estudio bíblico en estos momentos? Tu casa es donde hay un grupo pequeño. O usted como mujer, como hombre, está apoyando un grupo pequeño. Solamente con ir a apoyar a un grupo pequeño, eso es colaborar con Dios, hermano. Eso es colaborar con Dios. Tengan en cuenta eso. No todos somos predicadores, no todos tenemos los mismos dones, pero el don que te haya dado, utilízalo. Si es el don de la oración, ve al grupo pequeño a orar. Si es el don de cantar, ve a cantar a la iglesia, al grupo pequeño, en tu casa, tus familiares. Si es el don de la visitación, entonces visita los sábados a la iglesia. Cada quien tiene un don, mi hermano, cada quien tiene un don. Entonces dice, un grupo de personas que se levantó eran colaboradores con Dios y habían dado testimonio de la verdad. Y escuchen ahora iban a ser testigos de aquel que lo había resucitado. Recuerden que la tramulla de Satanás el día que Jesús resucitó, se inventó la idea de que Jesús había sido robado del sepulcro y esto y lo otro, y hasta pagaron para eso. La misión de esta tropa, mi hermano Emil, era desmentir esa idea. O sea que durante los 40 días que esta tropa duró aquí en la tierra, era la predicación de la resurrección de Jesús. Mientras aquellos decían que Jesús había sido robado, que el cuerpo se lo habían robado los discípulos, y ellos decían, no, Señor, mire, vea, aquí estamos nosotros estábamos muertos y Él resucitó, y el día que resucitó nos resucitó a nosotros. Qué tremendo sermón, yo. Esa es la testificación que ellos daban. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Escuchen bien, ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicia de mi poder. ¿Para qué? Para que estén conmigo donde yo esté y no vean más nunca la muerte ni experimenten el dolor. Quiere decir, hermano Emil y hermanos que están aquí esta mañana, que esa tropa, después que predicaron 40 días, el día 40 que Jesús ascendió al cielo, Él se los llevó. Amén. Delante, hermano, de los 500 que estaban allí en el Monte de los Olivos en Betania. Ellos ascendieron al cielo con Jesús. Y Jesús ahora los presenta como primicia también ante el Padre.
del poder que hay en Cristo para resucitar a los muertos. Hermanos queridos, ese cuadro que ven los discípulos y las demás personas que estaban en el Monte de los Olivos fue la motivación de ellos para regresar a Jerusalén. Amén. Un proceso de oración con el deseo de recibir el Espíritu Santo para continuar la obra que Cristo había hecho. Amén. Y esa promesa, o sea, escuchen esto, cuando ellos ven ese grupo de personas resucitados suben al cielo y escuchan la voz de ángeles que le dicen: este Jesús que está ascendiendo al cielo volverá. Así tal cual como lo Fue la motivación más poderosa, porque ellos inmediatamente dijeron: así como se llevó ese grupo, nos está prometiendo que vendrá por nosotros. Hermano, eso es lo que la iglesia hoy necesita, hermano. Amén. Creer que Cristo viene pronto por segunda vez a esta tierra. Amén. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros. Oye, hacer un análisis de nuestra vida. Oye, tanto tiempo que le dedicamos nosotros a las cosas de este mundo, que muchas veces no son malas. Estudiar, trabajar, hay que cumplir con nuestros deberes. Sí, nos dedicamos a hacer tantas cosas que usted no se acuerda que usted tiene un compromiso con el Señor, hermano. Usted fue llamado a esta iglesia para cumplir la misión, predicar el evangelio de la buena nueva, porque Cristo viene por segunda vez. Amén. Esa promesa que Jesús le hizo a sus discípulos allí en el Monte de los Olivos y a todas esas personas que estaban ahí, es la promesa para ti, para mí. No podemos pasar más tiempo, sí, hermano, hay que trabajar, repito, hay que cumplir con los deberes, pero de tu sagrado y bendito tiempo, saca un día, saca un espacio de tiempo, visita a las personas, haz amigos con tus vecinos, siéntate con ellos, estudia la Biblia, ora con ellos, hermanos. Eso es colaborar con el Señor. Esa tropa que se levantaba el día que Jesús resucitó fue llana y sencillamente porque ellos cumplieron esa misión. Amén. Y esa promesa de que Cristo venía por segunda vez, eso es una realidad que te debe motivar a ti hoy. Decir: Señor, dentro de mi ocupación sacaré tiempo para visitar a seres humanos que necesitan de tu palabra. Termino con esta joya que la encontré en Isaías 26:19. Isaías 26:19. Dice la poderosa palabra de Dios: despertad y cantad, moradores del polvo, porque por rocío o a rocío de hortalizas y la tierra echará a los muertos. Amén. Tremendo. Ese grupo de personas que resucitaron el día que Cristo resucitó y que se fueron con Jesús, el día que Jesús ascendió, la tierra los dejó salir por el poder del Espíritu Santo. Apreciado, mi apreciada, hoy es el día de formar parte de la segunda tropa que irá con Cristo cuando venga por segunda vez. Amén. Y el Dios del cielo te siga bendiciendo, y a partir de hoy que seas un colaborador de Cristo Jesús.